Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este programa, Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez y os hablo desde Cangas, diócesis de Santiago de Compostela, pero en la Ría de Vigo, viendo frente la diócesis de Tuy Vigo. Gracias por sintonizar esta radio y por escuchar este programa. Estamos estudiando lo que dice Jesús sobre el matrimonio. En los programas anteriores hemos visto cómo Jesús se presenta como el esposo. Hemos estudiado en el programa anterior pues las controversias sobre el matrimonio y divorcio, matrimonio y adulterio. Nos quedaba por finalizar el tema de una excepción, la excepción mateana, que es lo que vamos a hacer ahora. Y en el programa de hoy pues escucharemos una canción, escucharemos unas palabras de Benedicto XVI en el quinto Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, y trataremos el tema de matrimonio y resurrección tal como lo presenta Jesús en los Evangelios. Antes de empezar este programa, vamos a encomendarlo al corazón de Jesús. Rezamos juntos. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues no vamos a detenernos más, vamos adelante con el programa. En el último programa, en el que estudiábamos el matrimonio y el divorcio, tal como de lo que habla Jesús, ¿no?, sobre el matrimonio y el divorcio, veíamos cómo el Evangelio de Mateo hablaba de una excepción que se llama la excepción mateana, ¿no?, en caso de unión ilegítima, ¿no? Es decir, no era lícito entregar el acta de repudio, el acta de divorcio a la mujer, a no ser, dice el Evangelio de Mateo, a no ser en caso de unión ilegítima. Voy a refrescaros los textos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, en el versículo 9, decía: pero yo digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Y lo mismo aparece en el capítulo 5, ahí en el sermón de la montaña, en el versículo 32, dice: pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Esto es lo que se llama la excepción mateana, que en griego, la palabra griega que la Biblia de la Conferencia Episcopal Española ha traducido como unión ilegítima, la palabra griega es porneia, en caso de porneia. Y esto es lo que no nos daba tiempo a explicar en el programa anterior, y que voy a intentar hacerlo breve para luego poder centrarnos en todo lo que habla Jesús referente al matrimonio y a la resurrección. Mirad, a la luz de otros textos del Nuevo Testamento, hay que interpretar esta excepción mateana, en caso de porneia, pues como una relación sexual ilícita, es decir, afectada en su raíz por una circunstancia que impide el nacimiento de un verdadero matrimonio, ¿no? Hace referencia a las normas que aparecen en el libro del Levítico, en los capítulos 17 y 18, referidas al matrimonio entre parientes cercanos, considerado incestuoso y por tanto ilegítimo. La traducción judía considera que estas normas tienen validez universal y son por tanto deberes morales exigibles por Dios a todos los hombres, ¿no? Estas uniones ilegítimas, pues hay que disolverlas. El inciso, por tanto, constituye una excepción,
pero no justifica la ruptura de un verdadero matrimonio. Los evangelios nos ofrecen una ilustración histórica de esta enseñanza de Jesús, cuando San Juan Bautista reprocha a Herodes el matrimonio con la mujer de su hermano Filipo. Bueno, pues se basa para ello en Levíticos capítulo 18, versículo 16, que os lo voy a leer. Dice: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. Fijaros, a San Juan Bautista, pues ser fiel a la ley de Dios es lo que le va a costar la vida. Quien al comienzo del Evangelio señalaba a Jesús como el esposo, dará su vida en testimonio del verdadero matrimonio, ¿no? Por tanto, estos dos incisos en caso de unión ilegítima que aparece en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9 coinciden con la exigencia del Bautista a Herodes. Hay que deshacer la unión ilegítima. La prohibición absoluta del divorcio, es decir, no se puede divorciar, no afecta, como es natural, a los casos en que no existe el matrimonio. Esto nos puede ayudar a entender cuando la Iglesia declara un matrimonio nulo. Cuando la Iglesia declara un matrimonio nulo, no está disolviendo un matrimonio, sino que está declarando nunca ha existido matrimonio. Y este es el caso de las uniones ilegítimas, ¿no? A las que se refiere Mateo, y bueno, y vemos el caso, como os digo, de Herodes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a veces se recurre a estos pasajes de San Mateo para justificar el divorcio entre cristianos, interpretando por ella no como unión ilegítima, sino como adulterio, ¿no? Y de hecho hay traducciones de la Biblia que en la excepción mateana dicen así, ¿no? No hablo en caso de adulterio, ¿no? Bien, es una interpretación errónea, ¿no? Pues en los evangelios la palabra adulterio se utiliza la palabra griega moikeia, ¿no? Moikeia. Y sería ilógico que San Mateo estuviera diciendo, el que entrega el acta de divorcio a la mujer, excepto en caso de adulterio, comete adulterio, ¿no? Sería como una redundancia que no cuadra. Hay que interpretar en caso de unión ilegítima. En conclusión al programa anterior y a esta última parte, bien, podemos ver que Jesús no se inclina ni a favor de la escuela de Hillel ni a favor de la escuela de Shammai, como pretendían los fariseos, ¿no? Que la habían sometido a prueba. Todo lo contrario, innova radicalmente, en plena fidelidad a la auténtica revelación del Antiguo Testamento, ¿no? Al principio. El matrimonio es humanamente indisoluble. Lo voy a repetir, El matrimonio es humanamente indisoluble. El divorcio no provoca la ruptura del vínculo. No existe, por tanto, un derecho al divorcio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esta es la realidad. Bueno, pues podemos llegar a unas conclusiones de estos pasajes del Evangelio de Mateo antes de pasar al tema de la resurrección, ¿vale? Yo creo que son importantes estas conclusiones. La primera podría ser esta: el matrimonio, como unión exclusiva y fiel entre hombre y mujer, responde a la voluntad creadora de Dios. No es una institución humana sujeta a reformas, no admite modalidades diversas. El principio a que alude Jesús no es solo una referencia temporal, es una categoría teológica. Se refiere, en palabras de San Juan Pablo II, a la prehistoria teológica del hombre. Una segunda conclusión: el matrimonio hace de los cónyuges una sola carne, una realidad humana unitaria, que sin eliminar la personalidad de cada uno,
conlleva una novedad. Carne se refiere al ser humano en su totalidad, cuerpo y alma. El matrimonio implica, por tanto, la unión no solo física, sino también afectiva. Una tercera conclusión. La cualidad específica de los esposos es la fidelidad misericordiosa a la alianza sellada entre ellos ante Dios. Ahí está, la fidelidad misericordiosa a la alianza sellada entre ellos ante Dios. Cuando el corazón se endurece, se cae inevitablemente en el legalismo. Entonces, ¿es lícito? ¿Es lícito? Le preguntan, ¿no? Por el contrario, el corazón que ama de verdad descubre en su interior la norma de actuación respecto del cónyuge. Una cuarta conclusión. La alianza matrimonial implica a Dios, de modo que la fidelidad a esa alianza afecta a la relación con Él. La alianza del hombre con Dios en Jesucristo queda sustancialmente condicionada por la fidelidad misericordiosa a la alianza con el esposo y la esposa. Quinta conclusión. El divorcio supone una renuncia a la misericordia, un fracaso de la fidelidad, una ruptura de la alianza con el Señor, algo contrario al plan de Dios y al bien del hombre. Este solo puede recobrar la felicidad perdida volviendo al principio, a la vivencia del amor conyugal tal como fue querido por Dios desde la creación de la primera pareja humana. Claro, soy consciente que en nuestros días el divorcio es presentado a veces como una exigencia de la misericordia, ¿no? Bien, esta perspectiva es ajena a Jesús y su mensaje es el contrario. Solo quien olvida la misericordia, aquel cuyo corazón está lejos de Dios, a quien se le ha endurecido el corazón, puede plantearse, ¿no?, la posibilidad de repudiar a su esposa por cualquier motivo. Y la última conclusión, la sexta conclusión sería esta. Ese inciso, en caso de unión ilegítima, no contiene una excepción real a la indisolubilidad del matrimonio. Por tanto, no se puede interpretar como una autorización del divorcio en algunos casos, y menos aún como una forma de adaptar a la vida práctica el supuestamente irrealizable ideal moral de Jesús expuesto en el Sermón de la Montaña. Semejante dicotomía es extraña a la enseñanza de Jesús, tal como viene testimoniada en los Evangelios y en el Nuevo Testamento en general, ¿no? Bien, la doctrina de Jesús sobre el divorcio supone una novedad tan grande que no solo sustituye en su día, según la narración evangélica, el desaliento de los discípulos, ¿no?, que llegan a decir: si así es la situación del hombre y la mujer, no aprovecha a casarse, ¿no? También es hoy, y soy consciente de ello, también es hoy objeto de controversia y signo de contradicción. Bueno, antes de afrontar el tema de matrimonio y resurrección, vamos a escuchar una canción. La canción es de la cantautora Salomé Arricibita. Ya escuchamos alguna canción de ella en algún programa anterior, creo que fue en el mes de noviembre, titulado Cegueras. La canción que vamos a escuchar hoy, porque hoy no tenemos texto del libro de Vidal Quadras, la canción se titula El amor no pasa nunca y es 1 Corintios 13, ¿no?, musicalizado. Vamos a escucharlo porque puede ser una buena transición desde este tema al tema que vamos a hacer después de la canción. Espero que os guste.
El amor no tiene envidia, no miente. El amor no presume, no acusa. El amor no pasa nunca. El amor no conoce el egoísmo. El amor salva cualquier abismo. El amor se da, no se calcula. El amor no pasa nunca. El amor es leal y misericordioso. El amor no mira donde hacer reposo. El amor no se vence, no se asusta. El amor no pasa nunca. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo mueve, todo lo llena, todo lo inunda. El amor no pasa nunca, todo lo alega y lo transparenta, todo lo bueno crece y se alienta, todo lo cura, todo lo alumbra. El amor no pasa nunca. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Hermosa canción, sin duda. Bien, como os decía que no tenemos texto del libro de Javier Vidal Cuadras, la lectura de ese libro vamos a sustituirlo por las palabras del Papa Benedicto XVI cuando en el año 2006 vino a España al quinto Encuentro Mundial de las Familias que se desarrolló en Valencia. Yo era párroco rural en la zona de Touro y Ricardo, mi amigo y compañero sacerdote, y yo pues nos fuimos con un autobús o dos, no me acuerdo. Yo creo que fuimos 2 autobuses, ¿no? Con nuestra gente de lo rural fuimos a Valencia, allí a ese Encuentro Mundial de las Familias. Y bueno, quiero compartir con vosotros palabras que dijo el Papa Benedicto XVI en la vigilia de aquel Encuentro Mundial de las Familias. Os voy a poner el pasaje íntegro, con aplausos incluidos, pues porque también así me ayuda a llenar el tiempo del programa de hoy. Vamos a escuchar al Papa Benedicto XVI en aquella noche calurosa del mes de julio de 2006. Amados hermanos y hermanas, siento un gran gozo al participar en este encuentro de oración en el cual se quiere celebrar con gran alegría el don divino de la familia. Me siento muy cercano con la oración a todos los que han vivido recientemente el luto en esta ciudad y con la esperanza en Cristo resucitado, que da aliento y luz aún en los momentos de mayor desgracia humana. Unidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
unidos por la misma fe en Cristo, nos hemos congregado aquí desde tantas partes del mundo como una comunidad que agradece y da testimonio con júbilo de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y que solo se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los demás. La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y recibir amor. Por eso, la Iglesia manifiesta constantemente su solicitud pastoral por este espacio fundamental para la persona humana. Así lo enseña en su magisterio en el Catecismo. Dios, que es amor, y crea al hombre por amor, lo ha llamado a amar, creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esta es la verdad que la Iglesia proclama sin cesar al mundo. Mi querido predecesor Juan Pablo II decía que el hombre se ha convertido en imagen y semejanza de Dios no solo a través de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas que el varón y la mujer forman desde el principio. Se convierten en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Por eso, he confirmado la convocatoria de este 5º Encuentro Mundial de las Familias en España y concretamente en Valencia, rica en sus tradiciones y orgullosa de la fe cristiana que se vive y cultiva en tantas familias. La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad y nada la puede suplir totalmente. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y comprensión mutua. Para ello, recibe la abundante ayuda de Dios en el sacramento del matrimonio que comporta verdadera vocación a la santidad. Ojalá que los hijos contemplen más los momentos de armonía y afecto de los padres que no los de discordia y distanciamiento, pues el amor entre el padre y la madre ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del amor fiel y duradero. Palabras hermosas del Papa Benedicto XVI allá en Valencia. Espero que en programas siguientes podamos seguir escuchando sus palabras. Si queréis escribir al programa lo podéis hacer a la siguiente dirección de correo electrónico.
lo que Dios ha unido @radiomaria.es. Os lo repito, lo que Dios ha unido @radiomaria.es. Y podréis escuchar este programa y todos los anteriores en el podcast de Radio María y también en diversas plataformas de podcast, como puede ser Spotify. Vamos al tema del matrimonio y la resurrección. Y vamos al texto de Mateo capítulo 22, versículos del 22 al 33, que tiene como paralelos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, los versículos del 27 al 40. ¿Cuál es el contexto? El contexto es una controversia con los saduceos. El texto comienza situándonos en un episodio concreto de la vida de Jesús, una controversia pública con los saduceos, un grupo religioso judío influyente en tiempo de Jesús. Los saduceos tenían una postura muy clara. No creían en la resurrección de los muertos, aceptaban solo la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, y rechazaban doctrinas que no vieran explícitamente formuladas en esos libros. Por eso cuando preguntan a Jesús, no lo hacen para aprender, sino para ponerlo en aprietos y ridiculizar, ¿no?, la idea de la resurrección. Ya en Jerusalén, Jesús es interrogado por algunos saduceos acerca de la resurrección. El argumento matrimonial de la pregunta es ocasión de una enseñanza ulterior de Jesús acerca del matrimonio y la resurrección. Os voy a leer los tres textos, el texto de Mateo y sus paralelos de Marcos y Lucas. Mateo 22, versículos del 23 al 33. Dice así: En aquella ocasión se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda, para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y con el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Les contestó Jesús: Estáis equivocados, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo. Serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Al oírlo, la gente se admiraba de su enseñanza. Vamos al paralelo de Marcos, que está en el capítulo 12, versículos del 18 al 27. Dice así: Se le acercan unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio,
serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Y por último, el paralelo del Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 20, versículos 27 al 40. Dice así: Se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Bien, aquí tenemos los 3 textos. Claro, pues entiendo que además a las horas que son, pues que no os acordéis o que no hayáis captado bien las diferencias y las semejanzas en estos 3 paralelos. Lo ideal sería tenerlo delante de los ojos con la Biblia o así en 3 columnas, pero bueno, creo que es importante que escuchemos estos 3 textos, ya quedan proclamados, y ahora vamos a profundizar en ellos. Aunque este relato es esencialmente el mismo, cada evangelista lo cuenta con pequeños matices, ¿no? Pues cambian algunas palabras, se ajusta el estilo, se subrayan distintos detalles. Esto es importante porque muestra que no se trata de una invención, sino de un episodio bien conocido y transmitido con fidelidad, aunque adaptado por cada autor, ¿no? Según a la comunidad a la que dirige el Evangelio. Los saduceos presentan a Jesús un caso hipotético basado en una ley muy concreta del Antiguo Testamento, ley que nosotros ya conocemos porque la leímos cuando estábamos con el libro del Deuteronomio, la volvimos a leer con esas palabras de San Juan Bautista sobre no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es la ley del levirato. Y si recordáis bien, esta ley decía lo siguiente: si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia y así mantener vivo el nombre del difunto dentro del pueblo de Israel. Bien, partiendo de esta ley, los saduceos construyen una historia exagerada, ¿no? 7 hermanos. El primero se casa y muere sin hijos. La mujer pasa sucesivamente por los 7 hermanos. Todos mueren sin dejar descendencia. Finalmente muere también la mujer. Entonces formulan la pregunta clave: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer, si todos estuvieron casados con ella? Claro, ¿cuál es la intención real de la pregunta? El objetivo de los saduceos no es resolver un problema moral, sino demostrar que la resurrección es absurda. Su razonamiento implícito es este: si la vida futura es igual a esta, y si el matrimonio sigue funcionando igual, entonces se producen situaciones imposibles o ridículas.
De este modo intentan desacreditar la fe en la resurrección, presentándola como incompatible, ¿no?, con la ley de Moisés. Las tres versiones de este pasaje, ¿no?, según los evangelistas, pues las tres versiones coinciden con lo esencial. Jesús presenta el matrimonio como una realidad caduca. Pero bueno, pese a esta semejanza sustancial, los tres episodios revelan una diferencia entre Mateo y Marcos por un lado y Lucas por otro, ¿no? La enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y resurrección, muy concisa en estos dos primeros evangelios, Mateo y Marcos, y más desarrollada en el evangelio de Lucas, ¿no? Mateo pues dice en el versículo 30, cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo, ¿no? Es lo que dice San Mateo. Dice Marcos en el versículo 25, pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Pero Lucas lo desarrolla más. 2 versículos, del 34 al 36, ¿no? Escuchad. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección, ¿no? Vemos cómo Lucas desarrolla más. Bien, rasgos comunes de las tres versiones, ¿no? Frente a la aparente paradoja propuesta por sus adversarios, Jesús dice que en la resurrección no se casan ellos ni ellas. Además usa en presente, ¿no? No se casan ellos ni ellas. Es decir, en el cielo no hay bodas, no se establecen uniones esponsales entre hombre y mujer. Atención, Jesús no afirma que el matrimonio ya existente no subsista de alguna manera. No lo afirma. De afirmarlo implicaría la anulación de las relaciones interpersonales, ¿no? Cosa que, pues, a la luz de la revelación bíblica, pues sería inaceptable. La cuestión es si de alguna manera subsiste esa relación entre los cónyuges, porque lo que Jesús añade a continuación, son como ángeles, podría alentar una respuesta negativa. Es evidente que entre los ángeles no se da el matrimonio, ¿no? Bien, rasgos específicos de Lucas. Claro, por una parte se expresa con mayor nitidez el contraste entre este mundo y el venidero. Por otra, se justifica ese nuevo estado, en el que no se casan, por la inmortalidad propia de los resucitados. En tercer lugar, se equipara la semejanza a los ángeles con la filiación divina. Todo ello confluye en la presentación del matrimonio como una realidad ligada solo a la vida presente. Bien, la impresión que queda tras la lectura de este pasaje en su triple versión sinóptica y particularmente en la de Lucas es la del matrimonio como una institución caduca, necesaria y santa en la vida presente, pero impropia de los resucitados. Orientada a la procreación, no tiene ya sentido cuando no pueden morir y tampoco se generan nuevas personas. El matrimonio, como el nacer o el morir, pertenece solo a la vida terrena. En el cielo todos son hijos, sin más distinciones. Entonces viene la pregunta, ¿no? La pregunta es esta, entonces, ¿muere el matrimonio con los cónyuges? Ahí está la pregunta. Antes de dar respuesta a esta cuestión, hemos de fijarnos en el contexto, ¿no?, de nuestro episodio. Se trata de una controversia, estamos ante un contexto polémico. Esto implica que Jesús tenderá a subrayar el aspecto negado por los adversarios,
como es de rigor en todo diálogo polémico, ¿no? Es decir, Jesús no viene a dar una doctrina sobre el matrimonio, sino que viene a responder a esa controversia que hay, ¿no? Viene a dar pues la solución. Así se explica su insistencia en desligar de la existencia futura la experiencia presente del matrimonio y también su afirmación de la vida que hay más allá de la muerte. Jesús, como hiciera en su diálogo con los fariseos, anula los fundamentos en que se basan sus adversarios. No es válido aplicar ahí la ley del levirato y no es válido negar la resurrección. Por tanto, las dos premisas son erróneas, ¿no? Lo dice en el versículo 29 de Mateo. Estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Las premisas de las que parten los saduceos son erróneas. Por otra parte, y aunque se dirigen respetuosamente a Jesús como maestro, el ejemplo aducido por los saduceos es capcioso. Proponen un caso muy hipotético que hace inverosímil la creencia en la resurrección. Pretenden así mostrar que la resurrección es ajena a la enseñanza de Moisés, a la Torá. El tema matrimonial es una excusa para negar esa creencia. Los tres evangelios nos informan que los saduceos no creen en la resurrección y se diferencia de ello de los fariseos y también de Jesús. Esto permite situar la respuesta de Jesús. Entre los resucitados no existe el matrimonio tal y como se realiza en el mundo presente. Jesús niega la caricatura que supondría la vigencia del levirato en el mundo futuro. Su posterior argumentación a favor de la resurrección, basada, como la pregunta de sus interlocutores, en la Torá y en el pasaje fundamental yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, responde a la cuestión de fondo. Vamos a intentar dar una explicación. La unión matrimonial es una realidad propia de la condición actual del hombre. En la vida eterna carecería de sentido la idea misma de contraer matrimonio. También es claro que la procreación se circunscribe al estado presente, no al futuro, de manera que en la resurrección no existe la institución matrimonial, esa alianza vigente hasta que la muerte nos separe. San Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre el amor humano, decía esto, os lo voy a leer. El matrimonio, esa unión en la que, según dice el libro del Génesis, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, unión propia del hombre desde el principio, pertenece exclusivamente a este mundo. El matrimonio y la procreación no constituyen, en cambio, el futuro escatológico del hombre. En la resurrección pierden, por así decirlo, su razón de ser. Ese otro mundo del que habla Lucas 20:35, cita San Juan Pablo II, significa el cumplimiento definitivo del género humano, la clausura cuantitativa del círculo de seres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, para que sometieran la tierra, multiplicándose a través de la unidad conyugal del cuerpo masculino y femenino. Ese otro mundo no es el mundo de la tierra, sino el mundo de Dios, quien, como sabemos por la primera carta de Pablo a los Corintios, lo llenará enteramente, viniendo a ser todo en todos. Esta es la cita de San Juan Pablo II. Pero fijaros, esto no excluye la persistencia de una singular comunión entre los esposos, ¿no? No podemos anular eso. Nos puede ayudar a considerar los relatos de la resurrección del Señor, ¿no? Como punto de referencia. Tras su glorificación, Jesús se aparece a los suyos y con ellos busca restablecer la comunión. No se convierte en un extraño para ellos, sino todo lo contrario. Es entonces cuando lo empiezan a conocer de verdad. Bueno, pues de forma análoga, en la vida eterna, el matrimonio no subsiste, pero permanece
la relación entre los cónyuges. Negarla implicaría una visión deshumanizadora de la resurrección, ¿no? Que creo que es impropia de la visión cristiana de la escatología como la comunión de los santos, ¿no? No tendría sentido una resurrección que hiciera un punto y aparte, un borrón y cuenta nueva, que hiciera una tabula rasa con las relaciones personales que han constituido a una persona. Se trata, eso sí, de una relación transformada. Ya no es la alianza esponsal exclusiva propia de la condición terrenal, sino una hondísima fraternidad generada por el don de la filiación divina, ¿no? Por eso dice San Lucas, son hijos de Dios. Por otra parte, la comparación de los resucitados con el estado angélico, ¿no?, aparece limitada por el contexto polémico, ¿no? Recordemos lo que hemos dicho acerca de las creencias saduceas, ¿no? No implica que los hombres tras la resurrección se conviertan en ángeles, no. Jesús resucitado insistirá en la realidad de su cuerpo, ¿no? Dice en el Evangelio de San Lucas, mirad mis manos, mis pies, soy yo mismo, palpadme, ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo, ¿no? Y les pide de comer, ¿no? El resucitado, claro, semejante a los ángeles por su total espiritualización, se diferencia de ellos por su corporalidad. Pablo habla del cuerpo resucitado como un cuerpo espiritual, espiritual pero cuerpo, espiritual pero cuerpo. Entonces, en la controversia con los saduceos, Jesús da a entender que la condición de los resucitados es fundamentalmente la de hijos. La relación filial con Dios, que determina la existencia cristiana ya en la tierra y alcanzará su plenitud en la resurrección. Pero esto no excluye la permanencia de la condición sexuada, ¿no? No lo excluye. Dice San Juan Pablo II, las palabras no tomarán mujer ni marido parecen también afirmar que los cuerpos humanos, recuperados y al mismo tiempo renovados en la resurrección, mantendrán su peculiaridad masculina o femenina, y que el sentido de ser en el cuerpo varón o hembra será constituido y entendido en el otro mundo de modo diferente a como lo fue desde el principio y después en toda la dimensión de la existencia terrena. Las palabras pronunciadas por Cristo, sigue San Juan Pablo II, las palabras pronunciadas por Cristo según la resurrección nos permiten deducir que la dimensión de masculinidad y feminidad, esto es, el ser en el cuerpo varón y hembra, será constituida de nuevo juntamente con la resurrección del cuerpo en el otro mundo. Bueno, pues hasta aquí la cita, ¿no? De forma semejante, la resurrección tampoco destruirá las relaciones de comunión ya existentes, mediadas por esa misma corporalidad sexuada. Por el contrario, les permitirá llegar en el siglo aquel a una plenitud insospechada. En este sentido, la unión entre los cónyuges, trascendida, alcanzará, mediante la resurrección, una nueva dimensión. Claro, llegados a este punto y ya pues yendo hacia el final, deberíamos poner estos pasajes, esta controversia con los saduceos, deberíamos ponerlo en relación con lo que hemos explicado en el programa anterior del Evangelio de Mateo 19, versículos del 3 al 9, esa discusión, ¿no?, con los fariseos. A los fariseos, preocupados por la casuística del divorcio, Jesús les respondía deslegitimando su planteamiento inicial, es decir, no es legítimo vuestro planteamiento, ¿no? Y decía Jesús, todo divorcio es ilícito, porque Dios ha hecho de marido y mujer una sola carne, tal como lo atestiguan los relatos de la creación en el Génesis, en el principio. A los saduceos,
portadores de una visión teológica distinta, ellos negaban la resurrección, pero igualmente hostiles a Jesús, este les hace comprender que la resurrección tendrá lugar, pero que no se puede medir con los parámetros en los que se mueve la vida terrena. A quienes creen en la resurrección, pero hieren el matrimonio en la tierra, Jesús les muestra su excelsa dignidad. A quienes no aceptan la fe en la resurrección, Jesús les afirma su verdad. La resurrección es real. Porque es cierto que de no ser así, el Dios de Israel no sería sino un Dios de muertos. Y claro, a la vez subraya la novedad que supondrá ese nuevo estado, lo cual convierte en impropia, o al menos insuficiente, toda comparación con la realidad presente. El matrimonio, perteneciente al designio creador de Dios, es sin embargo una institución caduca, que como tal no subsistirá en el más allá. Pero esto no desdice su grandeza, revelada en el principio y restaurada por Jesús, como hemos contemplado en programas anteriores, ¿no? En primer lugar, porque gracias a la unión conyugal tendrá Dios hijos resucitados en el siglo venidero. De manera que, aunque el matrimonio no subsista en la resurrección, está intrínsecamente ordenado a ella. Y en segundo lugar, porque la comunión de amor establecida por los miembros de una familia en su vida terrena y particularmente por los esposos, alcanzará una plenitud y apertura insospechadas en la resurrección. Plenitud que está velada en sus perfiles concretos, pero que se adivina en la bondad de Dios, ¿no? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Yo creo que aquí ya podemos llegar a la conclusión, a la gran conclusión, ¿no? de todos estos últimos programas, de cómo Jesús ha presentado el matrimonio, ¿no? Y como lo vemos en los evangelios, ¿no? Esta conclusión Jesús remite al principio y lleva a la plenitud, ¿no? Con su doctrina, que es plenitud de la ley y de los profetas, Jesús ha restablecido la dignidad originaria del matrimonio, herida por el pecado. Haciendo frente a las costumbres y opiniones difundidas en su época, tradicionales y supuestamente basadas en la Escritura, ha purificado el amor humano de los peligros y de las deformaciones, ¿no?, que ocultaban su belleza, mostrando el potencial latente en la Torá, la revelación de Dios, ¿no? La plenitud ha hecho posible el retorno al principio y a la vez apunta a la consumación final, en la que hombres y mujeres ya no pueden morir, pues son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. La unión de los esposos, caduca como institución matrimonial, ha generado a los hijos de la resurrección y transfigurada, perdurará de manera insospechada y sorprendente. Bueno, cuánta intensidad, ¿verdad?, para estas horas. Y ya se nos ha ido el tiempo. Vamos a finalizar este programa rezando juntos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Uy, cómo se ha ido el tiempo. Bueno, el próximo programa que emitiremos, Lo que Dios ha unido, será el 3 de marzo. Así que hasta el 3 de marzo recibid un cordial saludo. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches a todos. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.